Señores, y hemos llegado en el día de hoy a nuestro segmento estelar cultural de Milla Extra. Y le tenemos nada más y nada menos que al profesor de larga data, experto en lingüística, y yo no sé en cuántas cosas no será Braulio experto. En la actualidad se desempeña como profesor de la UAS, de la OIM y de otra universidad que quizás él le vaya a decir ahorita. Braulio, buenas noches, un placer que esté con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, estimado Joel. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo en este programa Milla Extra. Profesor, ¿podría contarnos brevemente sobre su trayectoria en el mundo de la lingüística y la docencia? Yo cursé la carrera de Educación, Mención, Filosofía y Letras en la UAS Higüey. Luego cursé un máster en formación de profesores de lengua y literatura en España, donde tuve la oportunidad de realizar prácticas profesionales con estudiantes de Madrid. Una experiencia intercultural bastante rica para comprender esa diversidad, esa riqueza expresiva de la lengua española, que es la segunda lengua materna más hablada detrás del chino mandarín. Desde los 18 años enseño francés, lengua extranjera, también lengua española en primaria y en secundaria, y durante los últimos 9 años he estado dedicado a especializarme en el área de la didáctica de la lengua española y la literatura y a formar los profesores que a su vez enseñan lengua española y literatura en primaria y en secundaria, sobre todo en el nivel secundario. En ese bagaje cultural y esa experiencia profesional he tenido la oportunidad de elaborar algunos textos del MINER, textos de lengua española que están en uso, en vigencia en este momento en las aulas de nuestro país, y en participar en el diseño de los perfiles de la carrera de educación como experto en lengua y literatura de secundaria. Dios mío. ¿Qué entendemos por lingüística y cómo se conecta con la cultura general de un país? La lingüística es la ciencia que estudia la lengua. Sabemos que una lengua es un sistema de signos doblemente articulados de naturaleza convencional que se utiliza para facilitar la comunicación humana y la comunicación social. ¿Qué le interesa a la lingüística? El origen de las lenguas o idiomas, su estructura, sus características, su evolución, su transformación social de acuerdo con las necesidades que se va presentando en un grupo humano o en una comunidad determinada. Lo hace a través de las ramas fonética y fonología que estudian los sonidos de la lengua, lexicología y semántica que trata del léxico y su significado, y morfología y sintaxis que tratan las reglas para formar las palabras y las oraciones en un idioma. Una rama que no es una rama clásica de la lingüística, pero de alguna manera un estudio afín que está cobrando gran auge en la actualidad, es la pragmática lingüística, que tiene que ver no solo con el dominio formal de la lengua en su aspecto fónico, sémico y sintáctico formal, sino con el uso apropiado de la lengua en diferentes contextos. Por ejemplo, lo que es correcto en una situación formal de comunicación no lo es en una situación familiar y cotidiana. Okay. Entonces, la persona que tiene un dominio de la norma culta de la lengua sabrá que hay situaciones donde es más prudente abogar, optar por un uso más popular, más usual, más coloquial y a veces hasta usar la jerga. En su opinión, ¿qué elementos de la lingüística considera más representativos de nuestra identidad nacional? Fíjate, respondiendo un poco a la anterior, la lingüística tiene muchas aplicaciones. Alguien podría creer que se trata solo de enseñar lengua y literatura. Esa es una de las aplicaciones que tiene la lingüística porque basado en las teorías, con base en las teorías y métodos lingüísticos, nosotros desarrollamos enfoques, métodos, estrategias y actividades para facilitar la adquisición tanto de la lengua materna como de las extranjeras, fundamentalmente. La importancia de la lingüística en la sociedad dominicana, esos aspectos que yo consideraría más relevantes, no es de la lingüística en sí, sino del español dominicano. El español dominicano, como el español de Latinoamérica en sentido general, se diferencia del peninsular en algunos fenómenos concretos. Cuando hablamos de español peninsular, tenemos que entender el español de España, que en algún momento fue la metrópoli,
la madre patria, que en ese proceso de colonización que inicia en 1492 nos impone esa lengua española. Una lengua española que se impone a las lenguas vernáculas nativas del continente americano como el quechua, el náhuatl, la lengua quiché de los mayas, el taíno, la lengua araucana, etc. Algunos rasgos que el español latinoamericano, incluido el dominicano, tiene en oposición al español es el ceseo. Habrás notado que los españoles distinguen S, C y Z. Eso se puede apreciar claramente en las series de Netflix, en una película a lo mejor, pero nosotros los latinoamericanos y los dominicanos no somos la excepción, no distinguimos entre S, C y Z, sino que ceseamos. Para nosotros y el colombiano, ¿no? Todas son S. Sí. El colombiano también entra dentro de ese español latinoamericano. Sí. Otro rasgo muy característico del español latinoamericano es el abundante uso de diminutivos. Y ese uso de diminutivo a veces tiene una connotación afectiva. Decimos, por ejemplo, amorcito, corazoncito, mi niño bonito, mi amor niñita, del negrito. A veces tiene como esa connotación afectiva porque la lengua es expresión de la mentalidad, de las creencias, de los valores de una cultura determinada. Pero a veces también refleja una mentalidad de escasez, de pobreza. Sí. Voy a cobrar los cuarticos. Sí. Yo estoy guardando unos chelitos. Estoy construyendo una casita. Yo tengo ahí una vaquita, una finquita, un ganadito. Representa esa mentalidad de pobreza y de escasez muy típica de contextos latinoamericanos. Por otro lado, los dominicanos, como parte de ese español... Pero es muy rica, Braulio. Es muy rica, definitivamente. También solemos elidir ese a final de palabra o al inicio. Hacer aféresis, apócope. La supresión de sonidos es una tendencia no solo del español, ni exclusivamente del español latinoamericano ni dominicano, sino que es la ley más universal de la lingüística. Es una tendencia que siguen todas las personas del mundo que hablan cualquier lengua. La tendencia es hacia la simplificación. Se llama ley de menor esfuerzo o de ahorro lingüístico. Entonces, siguiendo esa ley, nosotros decimos los amigos o los amigos, porque a veces no suprimimos la S, sino que la aspiramos y suena como una J. Los amigos, mis hermanos, mis estudiantes. Lo que revela que tenemos la conciencia de que ahí va una S, pero por pereza fisiológica, por tender hacia el menor esfuerzo de continuo, la aspiramos y suena como una J. Una J. Son algunos rasgos que podemos mencionar característicos del español dominicano. Uno que no se puede quedar es la anglomanización, por la fuerte tendencia a la inmigración que tiene la República Dominicana y fundamentalmente a Nueva York y Estados Unidos, por ser nosotros un país que vive fundamentalmente del turismo y mantener ese contacto con Estados Unidos, tanto a través del turismo como de la música, el cine, la televisión. El español dominicano está muy anglomanizado y vemos cómo hay anglicismos, palabras derivadas del inglés, que adaptamos a la fonética y a la morfología española o simple y llanamente asumimos tal cual. Mouse, por ejemplo. El español va a decir el ratón, va a decir el wifi. Nosotros decimos wifi, router, mouse. Son palabras que desde el punto de vista fonético hemos adoptado tal cual la pronuncian los estadounidenses y los ingleses. ¿Qué influencia han tenido las lenguas indígenas, africanas y extranjeras en nuestro hablar cotidiano? Mucha influencia. Fíjate, los españoles inician su proceso de conquista y colonización a finales de 1492 y sobre todo a partir del año 1493. Cuando los españoles llegan a América, no encuentran una América desierta, no encuentran una América sin cultura. Encuentran una América conformada por civilizaciones nativas, aborígenes, que tenían un teatro riquísimo, bastante importante, creencias, códices, anales, crónicas, con una cultura bastante avanzada, con una poesía, con algunas lenguas escritas en la mayoría de esas culturas de mayor auge en América. Entonces, aunque a punta de arma, de pólvora, de perros, de escopeta, los españoles logran imponer la lengua española dominante en este momento, siempre queda lo que se llama en lingüística un sustrato lingüístico. Hubo muchas voces de esas lenguas nativas de América, de esas lenguas americanas, que se incorporaron no solo al español hispanoamericano, latinoamericano y dominicano, sino al español peninsular y que hoy están estandarizadas y forman parte del léxico español general.
¿Hablamos de qué? Hablamos de cacique, de cacicazgo, de batea, de jobo, de yautía, de mapuey, de yuca, de casabe. Son solo algunas de las múltiples, los cientos de voces aborígenes nativas de América que se incorporan al español general y lo enriquecen desde el punto de vista lexical. Lo único permanente y continuo en la lengua es el cambio. Las lenguas cambian en su aspecto fónico, cambian en su aspecto sémico y cambian en su aspecto gramatical. La lengua que deja de cambiar desaparece. O sea, la sociedad se transforma. La lengua que no evoluciona es la lengua muerta. Pero si la lengua está en uso, cambia permanentemente y cambia de acuerdo con las nuevas realidades tecnológicas que se van presentando, con los cambios que esa tecnología genera en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, con los avances en el ámbito de la moda. Depende mucho también de factores geográficos, demográficos y del contacto que un país tiene con otros. Por ejemplo, en la República Dominicana debería haber una mayor influencia del criollo haitiano, lo que llamamos creol. Se esperaría una mayor influencia de ese creol en el español dominicano y sin embargo esa influencia no es muy marcada en virtud de un rechazo histórico, cultural, ancestral, que se traduce como rechazo a la influencia del creol. Fíjate que muchas universidades tienen, por ejemplo, dentro de su licenciatura en lenguas modernas, tal es el caso de la UNEF que puedo citar, tienen creol. Y hay quien cuestiona, ¿qué hace creol en el pensum de las lenguas modernas? O sea, está el dominicano prejuicioso que cuestiona que exista el creol dentro del pensum de las lenguas modernas, dando la espalda a la realidad de la forzosa y necesaria relación política, diplomática y económica que nosotros mantenemos con Haití. Es una realidad innegable y una relación que deberíamos fortalecer. Y una de las maneras de fortalecer esta relación con el vecino país de Haití es aprendiendo el creol. No solo a un nivel coloquial. Porque fíjate cómo ellos han aprendido popular, fíjate la habilidad con la que ellos lo aprenden y el interés que tienen en aprender. Tienen 2 años aquí y te hablan el español que tú crees que se criaron aquí. Sin embargo, nosotros, con base en unos prejuicios culturales y raciales, tendemos a rechazar ese criollo haitiano. Claro, y dentro de nuestro país podríamos hablar de regiones lingüísticas. Desde la primaria nos han enseñado eso. Fíjate, aunque existe una lengua estándar, entre comillas, un idioma convencional, legitimado por algún órgano rector de la lengua, que en el caso de la lengua española es la RAE, Real Academia Española de la Lengua, que tiene sede en Madrid, pero que tiene extensiones, si se le puede llamar extensiones, en los diferentes países. Existe una Academia Dominicana de Lengua, una Academia Colombiana de Lengua, una Academia Venezolana de Lengua, etcétera, que se mantiene en contacto permanente con la RAE en España, que se mantiene estudiando la evolución del idioma español en cada uno de esos países, del español dominicano, el español colombiano, el español mexicano, informando permanentemente a la RAE y actualizando los diccionarios, los manuales convencionales. Entonces, existe una norma estándar, pero cada país, incluido España, tiene sus propias variantes. Hay diferentes tipos de variantes. Podríamos mencionar 2 o 3. Una primera variante lingüística es la variante regional, también llamada diatópica, que supone que cada país y cada comunidad hablante del español, pongo el español como ejemplo, dependiendo de fenómenos migratorios, dependiendo de sus relaciones políticas y diplomáticas con otros países, dependiendo de las relaciones económicas fundamentales en ese país y de la exposición que tenga a los medios de comunicación y las redes sociales, tendrá a cambiar en una dirección o en otra. La actividad económica es fundamental en este sentido. Por ejemplo, el español cibaeño es más arcaico, permanece más apegado al español clásico que el de Santo Domingo, por ejemplo, el del sureste o el del suroeste. Y eso se debe a esa menor exposición del Cibao al turismo y a la relación, el contacto con otros países que hemos tenido en otras zonas de la República. O sea, en la lingüística se da lo que se da, por ejemplo, en la cultura general y la subcultura. Sí. Es básicamente lo mismo. ¿Cómo se reflejan los niveles educativos, sociales o generacionales en la forma de hablar del dominicano? Fíjate. El nivel de escolaridad, dicen que el pasajero se conoce por la maleta.
Sí. para utilizar un refrán dominicano. Y no quisiéramos darle a esto una connotación elitista, tampoco peyorativa. De hecho, es la mentalidad, es el estigma social que prevalece en la conciencia de los dominicanos y de los latinoamericanos en sentido general. Se espera que una persona que tiene un alto nivel de escolarización tenga un mayor dominio de la norma culta de la lengua en sus modalidades científicas, en su modalidad técnica y en su modalidad literaria. Quien no ha tenido ese acceso a la educación, a quien no se le ha garantizado ese derecho o no lo ha aprovechado, va a reproducir los giros de la lengua popular. Modismos, frases hechas, dominicanismos, la jerga, y será catalogado erróneamente como una persona con una cultura inferior y se va a cuestionar la educación que esta persona tiene. Por educación no debemos entender solo el dominio lingüístico ni el acceso a una cultura literaria, intelectual y científica. Sabemos que la educación es también formal, es no formal e informal. Educación es todo lo que somos capaces de hacer y eso conlleva, implica fuertemente unos valores éticos que deberíamos asumir, adoptar en relación con otros, en el cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades. Pero se le suele poner la etiqueta de persona sin cultura o sin conocimiento al que no ha tenido acceso a esa norma culta de la lengua en esas modalidades que te he venido mencionando. Desde tu perspectiva, ¿qué rol juega el lenguaje en la construcción de estereotipos en la movilidad social en nuestro país? Indiscutiblemente, para la incorporación a la actividad productiva formal, a determinadas actividades económicas, a puestos bien remunerados, de mayor prestigio e importancia social, es necesario contar con una formación escolarizada. Es necesario tener un nivel de escolarización importante, haber cursado una carrera, haber conseguido un título que faculte a uno para el ejercicio de una determinada profesión. Y eso va vinculado a un uso de la norma culta de la lengua, no solo oral, sino también escrita. Entonces, definitivamente, desde la antigüedad, el acceso al estudio, el acceso a la ciencia, a la literatura, al dominio formal de la lengua, permite acceder a posiciones de trabajo, a opciones laborales mejor remuneradas, mejor reputadas desde el punto de vista social. ¿Qué opinas sobre la forma en que los dominicanos usan e integran anglicismo en su lenguaje diario? Es una respuesta natural a la apertura forzosa que tenemos hacia la cultura anglosajona. Nosotros somos un país una economía emergente. Hemos dicho en segmentos anteriores, en encuentros anteriores, que el dominicano aspira a la movilidad social, al progreso económico, que es luchador, que es resiliente, que aspira a esa movilización social, a ascender, a conseguir puestos de importancia. ¿Qué pasa? El imperio, quieras o no, político, tecnológico, económico, es Estados Unidos. El inglés es la lengua franca. Lo querramos aceptar o no, aparte de la importancia numérica, demográfica que tiene el español, que ya te he dicho que es la segunda lengua materna más hablada del mundo detrás del chino mandarín y que es una lengua además con una gran importancia literaria. Cuando te vas a Japón, por ejemplo, o a China, o a Rusia, o a Corea a cursar una maestría, una licenciatura, un doctorado, a lo mejor no dominas el chino, a lo mejor no sabes el ruso, a lo mejor no sabes el coreano, pero es muy probable que ese estudio en esos países te lo impartan en inglés y que la literatura esté en inglés, porque la ciencia se escribe en inglés. Y entonces quien domina la lengua franca, que es el inglés, tiene acceso a una cultura literaria, intelectual y científica, por lo general, más elevada. Entonces es lógico que la juventud progresista se interese en aprender el inglés, escuche la música en inglés, consuma cine en inglés. Es el cine predominante, es la música y la cultura predominante en el mundo en este momento. Entonces, esa juventud pujante que no quiere quedarse excluida de esos fenómenos de actualidad y de avance, se interesan en el inglés y lo integran al español. Pero date cuenta que esa no es una realidad exclusiva del español. Casi todas las lenguas del mundo, por lógica, en este momento experimentan esa anglomanización. Una anglomanización que hay que asumir como parte natural de la evolución del español en virtud
de la actual coyuntura política, económica, científica, tecnológica, pero claro, sin desdeñar nuestra lengua materna que es el español, sin despreciar el español, sin negar nuestros orígenes y nuestras raíces, apoyándonos en todo lo rico, toda la riqueza que nos aporta el idioma español. Decía Gabriela Mistral, una poetisa chilena que fue premio Nobel de Literatura, que en español es más bonito el Padre Nuestro. Y cuando ella dice que en español es más bonito el Padre Nuestro, es porque ella lo aprendió en español. A lo mejor se lo enseñó su abuelita, a lo mejor se lo enseñó su mamá, un familiar muy querido. Fíjate, yo siempre digo de lo fácil que es decir I love you. Pero a mí I love me you. gusta la alabanza, por ejemplo, en inglés. Sí. Praise you be the name of the Lord. Pero fíjate, a cualquiera tú le dices I love you, pero a cualquiera tú no le dices te amo. No, sí. ¿Por qué? Es como Porque más. nuestra personalidad está configurada, edificada sobre la lengua. Entonces las palabras en nuestro idioma nativo, en el caso de monolingüismo, que la República Dominicana es un caso de ¿Tendrá que ver monolingüismo, eso? ¿Influirá como el es machismo? un factor psicológico. Un factor Es un psicológico. factor psicológico, de Sí. apego, de pertenencia. Sí. Porque la lengua te ubica dentro de una comunidad lingüística y cultural Sí. determinada. Sí. Los dominicanos, como gran parte de los países de América, somos de tradición hispánica. Como No de- podemos negar eso. A veces rechazamos a España, a veces cuestionamos ese pasado. Francamente, como lo decía Bartolo García Molina, la lengua es ese pan disciplinario. Pero de ahí venimos, somos una rama de tradición hispánica y tenemos un apego inevitable a esa tradición y a esa lengua. Por si usted se conectó tarde, estamos en nuestro segmento cultural con el profesor Braulio Castillo hablando sobre lingüística. ¿Qué papel juega la música como el merengue o el dembow, la televisión y las redes sociales en la evolución del lenguaje en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana, como en todo el mundo actual, en el ámbito de la lingüística, riñen, se enfrentan dos posturas ideológicas en torno al uso de la lengua. Hay una postura más clásica, más arcaica, que vela por el uso de la norma culta, el uso generalizado de la norma culta, que le da más importancia a la escritura que a la oralidad y que pretende que nuestra oralidad se asemeje lo más posible al español literario o a la lengua literaria, por la importancia capital que se le confiere a la escritura. Es una perspectiva que normativa, tradicional, rancia, arcaica, promovida por la RAE. La RAE surge en el siglo XVIII con el eslogan. ¿Cuál es el eslogan de la RAE? ¿Cuál es? Pura, limpia, por ahí va la cosa, pura, limpia, fija y da esplendor. Lo único que yo le compro a ese eslogan de la RAE es que da esplendor. Pura, limpia y da esplendor. El eslogan de la RAE va más o menos en esa dirección, o sea, no hay lenguas puras, tampoco impuras. Ninguna lengua es pura, porque toda lengua tiene unos orígenes. Y una Fíjate, mezcla. el español proviene del latín que hablaban los romanos, por eso se dice que el español es una lengua neolatina. Pero el español se nutre de las lenguas ibéricas prerromanas, pero luego recibe influencia de tribus germánicas, recibe influencia del árabe desde el 711 hasta 1492 en España, y luego viene a la República Dominicana y se encuentra con esas lenguas que te he mencionado, nativas de América, pero en la actualidad recibe influjo del inglés, también ha recibido influjo de lenguas africanas. Sí. ¿Y por qué tú le compras el esplendor? No hay lengua pura y no hay lengua fija, porque lo único permanente en la lengua, ya te lo he comentado, es el cambio. La lengua que no cambia se muere. Y la lengua cambia permanentemente en sus aspectos fónicos, sémico y formal o gramatical para adaptarse a las necesidades comunicativas de sus usuarios. La lengua es un traje y debe confeccionarse a la medida del hablante. Me paso de librita, ya la chaqueta no me va a servir. ¿Qué hay que hacer con la chaqueta? Cambiarla. Flojarla, ¿verdad? Flojarla, sí. Flojarle para que me sirva. Lo mismo pasa con la lengua. Decía André Martinet, un importante lingüista francés, que la lengua tiene ese doble carácter, mutable e inmutable. O sea, cambia para adaptarse a las necesidades comunicativas de sus usuarios, pero lo hace
de forma normal, cambia a un ritmo lento, de manera Sin que que se tú lo percibas. garantiza, mínimamente se garantiza la comprensión lingüística entre personas de diferentes generaciones. Pero ¿por qué tú le compras el esplendor a la RAE? Le compra Limpia, le compra el pura esplendor, y da le compra el esplendor. esplendor, porque el español es una de las lenguas con mayor riqueza lexical, porque el español es una de las lenguas con mayor variedad fonetológica, léxico-semántica y morfosintáctica. Y eso se debe al gran número de países y a la gran cantidad de hablantes nativos que tiene el español. Date cuenta que cada país lo recibió, lo asumió, pero en cada país se aclimató a una realidad lingüística de base que había ahí, lo que llamamos sustrato, y que luego ese español ha sido influenciado por otros países, por otras situaciones que han ido definiendo una fisonomía distinta en México, en Argentina, en Cuba, en Puerto Rico y en la República Dominicana. Entonces, no solo tiene esa riqueza lexical, sino que el español es una de las lenguas que tiene más prestigio literario. Todas las lenguas se hablan, pero no todas las lenguas se escriben. En la actualidad hay miles de lenguas ágrafas sin escritura, donde el español se asume, donde el inglés se asume como lengua franca. Ahora, el español no solo se escribe, sino que es una de las lenguas en la que se han producido algunas de las obras más importantes de la literatura universal. Eso le da un prestigio literario a la lengua española. Braulio, me dice que hay lugares donde se habla una lengua que no se escribe y la lengua franca es el inglés, esa sí se escribe. ¿Es el inglés o es el español? Okay. Hay países de América, como Paraguay, donde no solo se habla el español, sino que se hablan otras lenguas nativas, lenguas Pero aborígenes. el que se escribe es el español. El español es la lengua oficial, diplomática, de contacto de esos países suramericanos o incluso en México. Hay comunidades que tienen sus lenguas nativas y que viven con una cultura y una forma de vida totalmente ancestral y que ni siquiera son obligadas por el Estado a asumir la cultura imperante en México. Ni siquiera en España, ni siquiera España es un caso de monolingüismo. En España no se habla solo el español, aunque es la lengua oficial, política, diplomática. Existen lenguas cooficiales como el gallego, como el vasco o euskera, que es una lengua prerromana, el catalán. Y fíjate cómo históricamente en España ha habido interés de algunas de sus comunidades autonómicas, así se llaman, de separarse del resto de España. Y yo siempre he dicho que una de las razones por la falta de unidad política de España es la falta de unidad lingüística. Como existen lenguas cooficiales que los nativos de esas comunidades autonómicas han abrazado más y han aprendido a amar, si se quiere, de forma poética, más que el español, amenazan. Claro que hay razones políticas, pero la lengua históricamente es un elemento de cohesión de una sociedad, de un pueblo, de un país determinado. Te unifica o te separa. Sí. A propósito de eso, decía Pedro Enrique Sureña en su libro El español en Santo Domingo, que los dominicanos hemos usado el español como nuestra arma y escudo frente a Haití y a todas las injerencias políticas extranjeras que hemos tenido. Ese español y esa tradición hispánica, según él, es el recurso fundamental, ha sido el recurso fundamental de defensa contra la injerencia y la penetración de otras culturas extranjeras. ¿Qué expresiones populares o refranes le parecen joyas del lenguaje dominicano? Son muchas. Hay muchas. Son muchas. A caballo dado, no se le mira colmillo. Al que madruga, Dios lo ayuda. Dime con quién anda te diré quién eres. El que anda con cojo, al año cojea. Hijo de gato, caza ratón. Sí. ¿Qué más podríamos mencionar? Muchas. Habían expresiones más para atrás que en una ocasión aquí. Jesús vino que hablamos de cultura, que hablábamos también de los más para atrás que decían nuestros antepasados, nuestros abuelos y cosas, que usaban para denigrar, que decían, por ejemplo, un pasacantando, para denigrar a alguien que no tenía propósito. O que no tenía el nivel. Sí, o que alguien era, por ejemplo, formación, la autoridad. Sí, o que vivían, por ejemplo, en una sesión y venían para el pueblo y el tipo no tenía una gallina, un cerdo para matarlo o traerlo, venderlo en el mercado o algo, y le decían, se enamoraba de una muchacha, iba donde el alcalde, como haciendo la diligencia por conseguir la muchacha, claro, y hablar con los hombres más importantes de la sesión. Sí. Y una vez decía uno, es un vamos al pueblo sin cuarto. Todavía se usa.
Todavía Como se que usan los esas cuartos frases. era, ahí no hay nada. Definitivamente. Sí. Son muchas. Y Sí. algunas no es que sean dominicanas, pero la hemos asumido y la utilizamos con muchísima frecuencia. ¿Cómo se está enseñando la lingüística y la lengua en nuestras universidades y escuelas? Fíjate, ahorita te decía que en la enseñanza de la lengua y en el ámbito de la lingüística hay dos tendencias hegemónicas y contradictorias en la actualidad. Una tendencia normativa que busca normalizar el español escrito, que busca que los estudiantes desde la primaria prioricen sobre todo la escritura y el dominio de la ortografía, de la sintaxis, de la escritura de la lengua. Pero hay otra línea que gana cada vez más fuerza, que gana cada vez más terreno, que es una línea descriptiva y pragmática. ¿Qué propone esta línea de gran auge? Que aunque es cierto que existe un español estándar, un inglés estándar, un idioma estándar, las lenguas como expresión de la sociedad, de la cultura, de la mentalidad, de la creencia, de los valores y hasta el nivel educativo de la gente, tiene diferentes modalidades. Culta, popular, y dentro de la popular está usual, rural o campesina, e incluso la jerga. Entonces, a esa perspectiva le interesa describir la lengua tal como se habla en cada región. Registrar, verificar y legitimar los diferentes usos, tanto desde una perspectiva diatópica o geográfica, como desde una perspectiva social, eso que se llama sociolecto, que cada clase social tenderá a hacer un uso más culto o más popular de la lengua en función de eso, de su clase social. Entonces, esta última línea lo que busca es la comunicación. En la perspectiva moderna se llama enfoque funcional, textual y comunicativo. Aunque enseñamos a conjugar verbos, aunque buscamos la ampliación del vocabulario a partir del uso de un diccionario, lo hacemos con base en una lectura que los estudiantes van a apreciar, una lectura que los estudiantes van a disfrutar, una lectura en la que los estudiantes intentarán encontrar una identificación con su propia vida, una referencia a su cultura, algo que les aportó de forma integral esa lectura. Algo que les recordó a lo mejor a ponerla en relación con una película, con una experiencia de la propia vida, y hasta se le invita a crear un nuevo texto a partir de eso. O sea, hoy no buscamos formar lingüistas expertos, gente que tenga un dominio de la norma culta de la lengua. Buscamos formar comunicadores competentes. Ese es el concepto de competencia. Se trata de enseñar conocimientos, habilidades, valores y destrezas que preparen al hablante, al usuario de la lengua, para que se comunique apropiadamente en diferentes situaciones. Como te decía ahorita, hay situaciones formales de comunicación y hay situaciones informales. Y un buen comunicador, un egresado comunicativamente competente de un liceo o de una universidad, sabrá en cada circunstancia, dependiendo su nivel de formalidad, echar mano de la norma lingüística que conviene a esa situación concreta de comunicación. ¿Qué desafíos y oportunidades ve Braulio para preservar y enriquecer nuestra forma de hablar? Son muchos los desafíos y oportunidades. Una oportunidad que nosotros tenemos, y eso responde a una pregunta que me hiciste ahorita que apenas toqué. Una oportunidad que yo veo, que percibo, es la gran aceptación que tiene la música urbana, el dembow, el reggaetón en Latinoamérica y el mundo. Una oportunidad. Es una oportunidad de difundir que se está haciendo el español dominicano, pero no el español estándar, no la norma culta, el español dominicano aplatanado, la modalidad popular, usual y hasta la jerga del español dominicano. Ahora, un reto que eso conlleva en sí mismo es el de adecentar el contenido de esa música, que puede ser popular. Pensemos en Ramón Torres. Sí, Es un clásico, Ramón Torres no es de hoy, no, sí. no es Ramón Torres el embajador de la lengua y la cultura dominicana, ya agotó su época. Sí. Pero pensemos en la letra de Ramón Torres. Sí, muy fuerte. Ya volvió. Sí, sí. ¿Ya volvió quién? Y de Higüey a la capital. La que se fue a qué, a construir una vida, un paraíso para vivir ella y yo. Sí. El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió. Sí. O ella fue una blanca paloma que nació para volar
se fue a Puerto Rico en Yola y murió en el ancho mar. Y aunque sabe mi nombre, siempre me dice cuñado. Sí. Ah, pero mira que ha entonado, Joel. Sí, el hombre es fuerte. Óyeme, O yo lo que siempre he pasó dicho, pero aquella noche, debería lo hacerle guardo para algún mí solito. reconocimiento, porque sinceramente, Mami, no sienta temor que yo no lo voy a hablar. O vivo en una jaula de oro. sí, muy Con de- profundo, con de de todo todo y y sin sin amor. amor. Sí, sí. Sí, no, es una de Joe Vera que dice que el perro no ladró. ¿Cómo dice esa, David? Que llegó a la casa y el perro no ladró. Ajá. ¿Tú has oído esa? Sí, sí, Y sí, mi sí, perro sí. no ladró, pensé que era de confianza y estaba confundido y fue aquella mujer y no fue por mí que vino. Hay Ajá, mucha sí. letra, hay mucha letra. Ella estuvo aquí y no se Y no quedó. sé qué. Ella estuvo aquí y nada. Hablo de Riquísima, que, y en riquísima. algún momento esos fueron los embajadores de la Sí, música y de la sí, lengua, de la sí. cultura Sí, pero dominicana, rica, porque la lengua rica. es expresión de nuestra Sí. identidad, pero tenía letra. Tenía letra. Fíjate que es cultura popular, Sí, no es sí. poesía. Sí. No es Manuel del Cabral, en su versión poética, que Manuel del Cabral tiene poesía popular. Acá tengo Trópico Picapedrero que en un momento me gustaría compartir. Pero tenemos el reto de adecentar esa música, por mencionar solo un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Toquicha, que hay que mencionar forzosamente. Sí. Hemos sido testigos del repudio que esta artista dominicana, embajadora de la música y la cultura dominicana, ha enfrentado en algunos países e incluso en la propia República Dominicana por el contenido a menudo prosaico, vulgar, Sí. de su letra. Fue noticia hace poco que ella había expresado en Alofoque su insatisfacción, su molestia, porque en los pisos, en los edificios dominicanos de Santo Domingo de élite, se le niega la plaza, Sí. se le niega el Que hospedaje no le alquilan. a Toquicha. Y hay cada dominicano que le echa leña al fuego, para usar expresiones típicamente dominicanas, que hace leña del árbol caído. Hay que asumir en Toquicha a un ser humano, hay que asumir que es una persona que de algún modo a través de su arte difunde la cultura dominicana, ella es un producto de la que sociedad. rea, se busca la vida y es un producto de la sociedad. No es que aplaudamos la letra de Toquicha, No. pero sí es prudente hacer un llamado a Toquicha a revisar la letra de su letra contenido, de su contenido. porque no es el contenido que nosotros queremos que la juventud y la niñez consuma, por mucho que eso sea expresión de nuestra realidad. Sí. Es una realidad que deberíamos aspirar a mejorar, Claro no que sí. a ventilar y a arraigar. Sí. Si tuviera que definir al pueblo dominicano con una sola palabra o expresión lingüística, ¿cuál elegiría y por qué? Yo hice este ejercicio en ChatGPT. ¿Tú sabes lo que dice ChatGPT? ¿Qué dice? Y así, a propósito del auge que tiene la IA, ChatGPT dice, es para adelante que vamos. Que sabemos que es un eslogan político y que Sí. tiene una connotación, ¿verdad? Sí, de Leonel De Fernández. un color, de un banderismo, es para adelante que vamos. ¿Por qué es para adelante que vamos? Dice ChatGPT que por la resiliencia del dominicano, que por nuestra capacidad para improvisar, por nuestra espontaneidad, por nuestra capacidad para crear, por nuestra creatividad, por ese ingenio del que hablábamos el otro día Sí, en sí, este mismo programa, sí. que si no nos podemos tirar, para usar otra expresión dominicana, nos ondeamos. Nos ondeamos, sí. Que como dice Ricardo Arjona, lo que nos piden, podemos. Lo que nos Si piden. no podemos, no No existe. existe. Y si no existe, lo Lo inventamos, inventamos, los sí, dominicanos. sí. Los dominicanos definitivamente somos creativos. Pero hay algo que el ChatGPT no mencionó y que es necesario mencionar en este programa ya casi en el cierre. Es para adelante que vamos. No solo es testimonio de la resiliencia del dominicano, de esa capacidad creativa, de esa disposición para superar las adversidades, sino que habla también de la informalidad de nosotros los dominicanos, de la cultura de la improvisación, de la falta de institucionalidad, de formalidad en nuestra formación, en el cumplimiento de nuestros compromisos, en la ética con la que deberíamos asumir nuestro rol y en el manejo hasta de la función pública. Es para adelante que vamos, sin plan,
Sin plan. Aún no ensillamos y ya cabalgamos. Como coge el bon. Sin plan. De verdad, el llamado debería ser ese. Sí. El llamado debe ser a organizarnos un poquito más, Organizarnos. a planificar un poquito A más, visualizar a mejor. prever, a armar un muñeco para ver qué puede salir mal y anticiparnos a los fracasos que puedan venir. A prever mejor. Braulio tiene los micrófonos y la audiencia para que te despida y dé un mensaje final. Pues para mí, como siempre, es un placer haber compartido con ustedes este segmento. En esta ocasión tocó hablar de la lingüística, de las características del español habrá dominicano. Ojalá que así sea. De verdad, un placer estar con ustedes esta noche. Buenas noches para todos y feliz descanso. Para nosotros, Braulio, un placer que haya estado con nosotros, de verdad. Cuando estás acá, tú sabes que mi problema es hablar. Sin embargo, cuando tú estás acá, me enriquezco solo escuchándote. Simplemente te escucho y aprendo de verdad y me satisface mejor el saber que la gente te está escuchando, te está disfrutando y están aprendiendo. Nosotros siempre preocupados por traerle a ustedes pues lo mejor. Quisiéramos quedarnos acá, pero ustedes saben que tenemos que irnos. Como siempre le dejo una frase. Hoy no hay mucha que decirle porque Braulio lo ha llenado todo. Decirle que sobre toda cosa guardada, guarden su corazón porque de él mana la vida. Bye bye. Buenas noches. Un placer. Buenas noches.